Muy buenas, familia culé. Hoy no vengo simplemente a lanzar una noticia al aire, ni a hacerme eco de un rumor pasajero. Hoy vengo a compartir con vosotros algo que va más allá de las palabras, de las cifras, de los movimientos de mercado. Hoy vengo con una historia, con una posibilidad palpitante, con una emoción que, si termina materializándose, podría tocar la fibra más íntima de quienes sentimos este escudo como una extensión de nuestro propio ser. Me llamo Pedro, soy culé como tú, como tantos millones que, repartidos por todos los rincones del planeta, vibran con los colores azulgranas como si en ello les fuera la vida. Y lo que traigo entre manos, esta vez, no es cualquier cosa. No es una novedad sin alma. Es algo que, si se da, podría sacudir los cimientos del FC Barcelona de una forma que pocos esperaban. Porque, a veces, lo que creemos cerrado no está realmente terminado. A veces, la historia tiene capítulos escondidos, esperando el momento preciso para ser contados. Y ese capítulo, ese nombre que vuelve a resonar en los pasillos del club, en las gradas vacías del Estadio Olympique, en las conversaciones a media voz de quienes entienden de fútbol y de emociones, ese nombre es İlkay Gündoğan. Sí, ese mismo. El alemán elegante, el cerebro fino que llegó al Barça con la sabiduría de los años y el temple de los campeones. İlkay no fue uno de esos fichajes mediáticos que llenan portadas con declaraciones grandilocuentes. No. Su llegada fue como su fútbol, sutil, sereno, inteligente. Venía de ganarlo todo con el Manchester City, de levantar trofeos con Guardiola como cómplice en la pizarra, de demostrar que se puede dominar un partido sin correr más que nadie, simplemente pensando antes, mejor, más claro. Su paso por el Barça no fue ruidoso, pero sí significativo. En una temporada marcada por las transiciones, por los vaivenes emocionales, por los brotes verdes de la cantera y las sombras del pasado reciente, Gündoğan fue un punto de equilibrio. Un metrónomo que marcaba el ritmo cuando todo parecía acelerarse. Un veterano que hablaba poco, pero decía mucho. Y cuando se fue, lo hizo como los grandes. Sin ruido, sin polémicas, con gratitud. Un adiós elegante, discreto, casi silencioso, como esos libros que uno cierra, pero nunca termina del todo porque intuye que habrá una continuación. Y quizás, esa continuación esté más cerca de lo que pensamos. Todo comenzó, como comienzan las verdaderas gestas, en silencio. No hubo titulares estridentes. No hubo filtraciones masivas ni debates encendidos en los platós. Solo miradas, gestos, conversaciones al oído. En las oficinas del club, donde las decisiones importantes se cuecen a fuego lento, empezó a brotar una idea. Una posibilidad. Una pregunta sin respuesta inmediata. ¿Y si İlkay no se ha ido del todo? ¿Y si aún hay una última sinfonía que tocar juntos? Hans-Dieter Flick, el nuevo estratega del Barça, llegaba con su cuaderno en blanco, con la ilusión intacta y la responsabilidad colosal de reconectar al club con su esencia. Observaba el campo de entrenamiento como un pintor frente a un lienzo virgen. Imaginaba sistemas, dinámicas, conexiones. Y en ese ejercicio íntimo de construcción táctica, un nombre se repetía en su mente una y otra vez: Gündoğan. No hacía falta que lo dijera en voz alta. Su admiración por İlkay venía de lejos. Lo conocía, lo entendía, sabía lo que podía aportar incluso más allá de los 90 minutos de partido. Y ese pensamiento se convirtió en susurro. Y el susurro se convirtió en conversación. Y la conversación, en propuesta. Mientras tanto, lejos de Barcelona, los ecos del fútbol seguían su curso. En Inglaterra, los medios apuntaban a que Gündoğan tenía las maletas hechas rumbo a Estambul. Galatasaray parecía tenerlo atado, envuelto en una propuesta difícil de rechazar, un salario elevado, una liga menos exigente físicamente, una afición apasionada, un último gran contrato antes de colgar las botas. Desde fuera, tenía todo el sentido del mundo. Era el guión clásico del veterano que, tras una carrera brillante en las grandes ligas, se regala una última aventura más relajada, más exótica. Cualquiera lo entendería. Cualquiera, excepto él. Porque Gündoğan no es cualquiera. Porque su forma de entender el fútbol va más allá del dinero, más allá de la comodidad. Porque para él, jugar no es solo una profesión, es una forma de pensar, de sentir, de vivir. Y porque, tal vez, siente que su historia con el Barça aún no ha alcanzado su clímax. Que hay algo pendiente. Una deuda emocional, no con el club, sino con él mismo. Con ese niño interior que soñaba con ser parte de algo más grande que él. Con ese jugador que, aun habiéndolo ganado todo, sabe que algunos retos no se miden en títulos, sino en legado. Desde dentro del club, las señales son claras.
Flick quiere construir un equipo que mezcle la energía de los jóvenes con la sabiduría de los veteranos. Quiere formar líderes silenciosos, ejemplos sobre el césped. Y en esa ecuación, Gundogan encaja como una pieza de precisión alemana. Sería un refuerzo que no solo suma fútbol, sino identidad. Una apuesta por el equilibrio, por la pausa, por la cabeza fría en los momentos calientes. Sería, en cierto modo, un regreso simbólico, el de un jugador que, en su aparente discreción, podría tener un papel protagónico. ¿Y qué piensa él? Según fuentes cercanas, Ilkay escucha, observa, no responde de inmediato, como hace en el campo cuando recibe el balón. Espera, analiza, sopesa. Sabe que su decisión no es solo deportiva, sino emocional. Que volver al Barça no sería simplemente regresar a un equipo, sino reabrir un capítulo que, quizás, el destino no quiso cerrar aún. Y así estamos hoy, familia culé. En esa fase de la historia en la que nada está confirmado, pero todo es posible. En ese momento mágico en el que el fútbol deja de ser negocio y vuelve a ser pasión, recuerdo, poesía. En ese punto exacto donde las decisiones pueden cambiarlo todo. ¿Volverá Gundogan? Nadie lo sabe con certeza. Pero lo que es seguro es que, si lo hace, no será por dinero. Será por amor al juego. Por esa conexión especial con un club que, incluso en la distancia, nunca dejó de formar parte de él. Y si finalmente se produce ese reencuentro, no será solo una operación de mercado, será una historia que valdrá la pena contar. Una segunda parte que, como tantas veces en el fútbol, puede ser aún más bella que la primera. Porque en el Barça, las grandes historias no siempre terminan cuando suena el último pitido. A veces, lo mejor está por venir. La llamada y el deseo de volver. Hay decisiones en la vida que no se toman con la cabeza ni con la cartera. Se toman con el alma. Ilkay Gundogan, futbolista de trayectoria impecable, lo sabía bien. A pesar de los trofeos alzados, los contratos firmados y los himnos de otros estadios que había aprendido a respetar, había algo en su interior que no terminaba de encontrar reposo. Algo le susurraba, en voz baja pero constante, que su historia con Barcelona no había terminado del todo. Como un libro cuyo último capítulo quedó inconcluso, como una melodía que se interrumpe justo antes de la nota final. Más allá de cifras, de incentivos, de primas por objetivos o bonos de fidelidad, Gundogan sentía una pulsión más poderosa, la del corazón inquieto. Porque hay clubes que no son solo escudos ni instituciones, son lugares donde una parte de uno se queda a vivir para siempre. Y para Ilkay, el Barça era eso. No un destino, sino un origen. Y fue en ese contexto emocional, profundo y casi íntimo, donde ocurrió el encuentro clave. No se trató de una reunión protocolaria, ni de una negociación fría de representantes, ni de una videollamada programada entre agendas apretadas. Fue algo más humano, más puro. Una conversación entre dos hombres que entienden el fútbol no como una industria, sino como un arte que se respira, se siente y se sufre. Hansi Flick, recién instalado como nuevo entrenador del FC Barcelona, sabía lo que necesitaba. Y lo que necesitaba no era solo talento, que de eso ya había en la plantilla. Buscaba algo más difícil de encontrar, alguien que conociera la belleza del juego posicional, el valor del equilibrio, la importancia de una pausa a tiempo o de un pase que rompe líneas sin levantar la voz. Buscaba un socio silencioso para su obra. Y cuando escuchó esas palabras, susurradas más que pronunciadas, todo cambió. Estoy listo para volver. No hicieron falta discursos. No hubo grandes gestos. Solo una frase, cargada de historia, de heridas, de promesas. Y en ese instante, lo que antes era solo una posibilidad remota empezó a transformarse en algo real, algo tangible. La maquinaria, aún en la sombra, se puso en marcha. Nada trascendió públicamente en los primeros días. No hubo filtraciones a la prensa, ni rumores en las tertulias deportivas, ni exclusivas de periodistas ansiosos por adelantarse. Todo ocurrió como ocurren los milagros del fútbol, en silencio. Detrás de puertas cerradas, entre los pasillos donde el eco de leyendas aún resuena. Reuniones discretas en oficinas en penumbra, cálculos meticulosos en hojas que jamás verán la luz. Códigos de lealtad que solo se entienden entre quienes aman este deporte de forma visceral. Joan Laporta, presidente del club, lo supo también. Lo sintió. Había algo en la atmósfera que le recordaba a los grandes fichajes del pasado, esos que cambian el curso de una temporada o de una era. Con su estilo habitual, mezcla de temple institucional y fuego interno, mantuvo la compostura ante el mundo, pero en privado, su mirada delataba algo distinto, la emoción contenida del ajedrecista que está a punto de mover la pieza clave.
Y los números, los números, por una vez, estaban del lado de la ilusión. Gundogan podía llegar libre. Sin cláusulas millonarias, sin el peaje de un traspaso, sin más condición que el deseo mutuo de reencontrarse. Era un acto de voluntad. Un puente tendido entre dos almas que sabían que aún tenían capítulos por escribir juntos. ¿Te imaginas lo que eso significa para un equipo en transición? Una medular conformada por jóvenes genios como Pedri y Gavi, el motor inagotable de la Masía, acompañados por la elegancia sobria y cerebral de Gundogan. Y todo ello bajo la batuta táctica de Flick, arquitecto meticuloso, amante de la precisión y la armonía. Una combinación perfecta de juventud y experiencia. De promesa y legado. De chispa y serenidad. Pero aún había más. Había un elemento invisible, pero fundamental, que hacía de esta posible reunión algo mucho más profundo: el tiempo. El reloj avanzaba inexorable, y el horizonte empezaba a teñirse con los colores del próximo mundial. Gundogan lo sabía, no se trataba simplemente de prolongar su carrera un año más. Se trataba de darle sentido a ese tiempo restante. De jugar en un entorno que comprendía su juego. Con un entrenador que no solo lo admiraba, sino que lo entendía. Y frente a una afición que aún recordaba, con cariño, con nostalgia, con gratitud, la clase de cada toque suyo. Y fue una tarde cualquiera, una de esas tardes anodinas que de pronto adquieren un aire de leyenda, cuando alguien lo vio. Caminaba por las instalaciones del club con paso tranquilo, sin estridencias. Vestía con discreción, gorra, gafas de sol, una sonrisa leve, como quien no necesita ser reconocido. Pero los que lo vieron lo supieron al instante. No era una visita turística. No era un gesto simpático para la galería. Era un regreso. Silencioso, íntimo, auténtico. Se detuvo frente al escudo. Lo tocó con los dedos, suavemente. No como quien saluda, sino como quien acaricia una cicatriz que ya no duele, pero que aún arde. Y murmuró, sin mirar a nadie en particular, con esa serenidad de quien ya ha tomado una decisión: hay cosas que uno no puede dejar atrás. Y no hablaba de nostalgia. No era el peso romántico del pasado lo que lo traía de vuelta. Era el propósito. El deseo de cerrar un círculo, de dejar un legado, de construir algo que perdure más allá de su última pisada en el césped. Flick, por su parte, tejía su visión con la misma precisión con la que diseña sus esquemas tácticos. Rejuvenecer el equipo. Apostar por la Masía. Devolver al Barça su identidad perdida. Pero sabía que para ello no bastaba con talento joven. Hacía falta sabiduría. Hacían falta líderes. No líderes de pancarta ni de discursos motivacionales vacíos. Sino líderes auténticos. De esos que hablan cuando hay que hablar, y callan cuando hay que escuchar. De los que enseñan con el ejemplo, que no buscan el foco, pero brillan igual. Como Ilkay. Su regreso no era un movimiento nostálgico ni un gesto simbólico. Era parte de una estrategia cuidadosamente diseñada. Y cada día que pasaba, cada conversación, cada cruce de miradas, hacía que todo pareciera más inevitable. Como si el universo entero conspirara para hacer realidad lo que, en el fondo, ya estaba escrito. Porque hay regresos que no se explican con lógica. Se sienten. Se intuyen. Se esperan. Y cuando finalmente ocurren, uno solo puede decir: era el momento. Y era aquí. Un regreso con el corazón, versión extendida. Mientras los titulares de los medios turcos abrían portadas con cifras millonarias, cláusulas ocultas y propuestas económicas difíciles de rechazar, en un rincón más íntimo del fútbol europeo, en Barcelona, se gestaba una historia distinta. Una historia que no entendía de números ni de rankings. Una historia escrita con tinta invisible, la de los sentimientos. Porque a veces, en este deporte tantas veces corrompido por intereses y balances, todavía quedan decisiones que no se toman ni con la cabeza ni con la cartera. Se toman con el corazón. Y en el corazón de Ilkay Gundogan, aún había una habitación cálida, intacta, reservada para el Barça. No era una estancia nueva, sino una que había habitado en silencio, con cariño, desde aquel primer día en que se enfundó la camiseta blaugrana. Y aunque el tiempo, la exigencia y las circunstancias lo llevaron por otros caminos, la llave nunca dejó de estar en su bolsillo. Esperando. La ciudad lo intuía. Incluso antes de que comenzaran los rumores, incluso antes de que los periodistas comenzaran a atar cabos y lanzar hipótesis, Barcelona ya lo sentía. Era un murmullo en las calles estrechas del Raval, una conversación cruzada en las terrazas del Born, una ilusión compartida en los bares del Eixample. Se notaba en la forma en que la gente hablaba de él,
con respeto, con cariño, con esa mezcla de nostalgia y esperanza que solo se reserva para los que realmente dejaron huella. ¿Y si vuelve?, preguntaban algunos. ¿Será posible?, decían otros, como si hablasen de un viejo amigo que hace años no ven, pero cuya presencia aún se percibe en el aire. No era una vuelta por necesidad, ni por conveniencia. Era algo más profundo. En los despachos del club, lejos del ruido mediático, se hablaba con otra voz. Se afinaban los detalles con precisión quirúrgica. Los contratos se revisaban, palabra por palabra. Los agentes se reunían una y otra vez, en cenas discretas donde los silencios pesaban tanto como las palabras. No había filtraciones oficiales, pero todo el entorno vibraba. Cada gesto contaba. Cada sonrisa, cada comentario sutil, cada mirada desviada en una entrevista tenía significado. Laporta sonreía más de lo habitual. Deco publicaba mensajes crípticos en redes sociales. Incluso excompañeros, ahora en otros clubes o ya retirados, dejaban caer guiños aparentemente inocentes. «Qué bien se veía Ilkay en Blaugrana», decía uno. «Algunas historias merecen una segunda parte», escribía otro. Y el eco de esas palabras resonaba con fuerza en el corazón del aficionado culé. Y en medio de todo eso, estaba él, Gundogan. El mediocampista elegante. El líder silencioso. El arquitecto de juego que supo brillar en la Bundesliga, dominar la Premier League y hacerse un lugar en la historia del Manchester City, levantando trofeos como capitán y dejando huella en cada club que pisó. En el Barça, llegó en un momento complejo, donde la reconstrucción era más emocional que estructural, y aceptó su rol con una humildad que engrandeció aún más su figura. No reclamó focos. No pidió privilegios. Jugó. Entendió. Acompañó. Pero algo en su interior le decía que aún no estaba todo dicho. Que había capítulos por escribir. Que no podía cerrar ese libro sin un epílogo a la altura de lo vivido. No por ego, ni por gloria, sino por amor al juego. Por esa sensación de que todavía le quedaban pases por dar, goles por celebrar, abrazos por compartir. Imagina la escena. El Camp Nou ahora renovado, imponente, pero con la misma alma de siempre, se llena hasta la bandera. Es una noche tibia de otoño. Las luces iluminan un cielo sin nubes. El público espera. El minuto 63 se proyecta en los marcadores. Y entonces, el cuarto árbitro levanta el cartel. Entra Gundogan. El estadio estalla. Se levantan no por lo que fue, sino por lo que aún puede ser. Por lo que representa. Porque algunos jugadores no solo juegan, trascienden. El balón le llega. Control orientado. Giro. Pausa. Pasa un segundo. Solo uno. Pero parece eterno. Porque en ese instante, el tiempo se suspende. Como si el universo le diera la bienvenida de nuevo. Y luego, todo sigue. Pero ya nada es igual. Porque no todos los regresos son necesarios. Algunos son inevitables. Este no es solo un regreso deportivo. Es una declaración de principios. Es un mensaje al mundo del fútbol. Todavía se puede elegir con el alma. Todavía hay espacio para las historias auténticas, para los vínculos reales, para los finales felices. Porque no todo en este deporte está en venta. No todo se mide en millones. A veces, se mide en gestos, en decisiones, en latidos. Así que, culés, preparaos. Lo que viene no es solo el regreso de un jugador. Es el regreso de una filosofía, de un compromiso, de una forma de entender el fútbol que parecía perdida, pero que sigue viva en cada pase con intención, en cada mirada al compañero, en cada ovación sincera. Gundogan nunca se fue del todo. Siempre estuvo. En la memoria colectiva. En los vídeos que vuelven a circular. En las conversaciones nocturnas entre amigos. En los niños que llevan su camiseta. En los entrenadores que lo citan como ejemplo. En los corazones que lo supieron admirar. Y ahora, quizás, solo quizás, su momento ha llegado. Un nuevo comienzo. Una historia que pide su cierre con aplausos. ¿Y tú, cómo lo ves? ¿Sientes ese cosquilleo? ¿Ese nudo en la garganta? ¿Te emociona esta posibilidad tanto como a nosotros? Porque esto es más que fútbol. Esto es el Barcelona. Esto es identidad, memoria, pasión. Esto es alma. Y lo mejor, créenos, aún está por venir.